Buenos días, hermanos y hermanas de Congregación Génesis. Le habla José Octaviano Chiroldes y le bendecimos en el amor de Cristo y queremos animarte a todos aquellos que a través de este medio de internet nos están escuchando. Queremos animarles para que estén con nosotros en este tiempo provechoso de compartir la palabra de Dios. Y quiero compartir un tema que lleva como título: ¿estás seguro de que Dios es tu Padre? Ese es el tema de hoy en signo de pregunta. ¿Estás seguro de que Dios es tu Padre? Y tenemos una cita en Juan 1:12 que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando colocamos nuestra fe en Cristo el Señor, hemos entregado nuestras vidas a Cristo porque Él hemos recibido como único Señor y Salvador de nuestras vidas. Él nos ha perdonado, nos ha limpiado con su sangre preciosa de todo pecado y toda maldad, nos ha sellado con su Santo Espíritu, y el Padre Celestial nos ha adoptado como hijos de Dios, ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida, y el Padre Celestial, Dios, se convierte en nuestro Padre eterno, que nos cuida, que es consciente y está cercano de nosotros, es competente para hacer todo aquello que en su voluntad esté hacer a favor nuestro, y que nosotros podemos orar con confianza, como Jesús enseñó a orar a sus discípulos cuando le enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios Todopoderoso está en el tercer cielo, el sublime y santo, el Todopoderoso, el dueño del universo, está sentado en el trono de la gracia, allá en el tercer cielo, y debemos de expresar: santificado sea tu nombre. Dios es un Dios santo y nosotros debemos de tener reverencia y respeto a ese nombre del Todopoderoso. Y, amados, santificar su nombre, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Así enseñó Jesús a sus discípulos a orar al Padre en el principio de la oración del Padre Nuestro. Quiero leer eh, otro texto en Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Este texto, Gálatas 3:26, nos confirma de que somos hijos de Dios. Y nosotros, hermanos y hermanas en Cristo, de Congregación Génesis, de todos aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo, que han nacido de nuevo, han recibido a Jesucristo como único Señor y Salvador, debemos de tener esa identidad de que, ¿verdad?, somos hijos de Dios y que podemos orar con toda confianza al Padre Celestial. Y este texto aquí en Gálatas 3:26 nos confirma: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo el Señor. Queremos, amados, darte a conocer que Dios es un Padre que cuida de nosotros, sus hijos, y que es consciente y está cercano a cada uno de nosotros, y Él es competente. Dios es un Dios que es todopoderoso y es competente, es un Dios, bueno, de todo poder. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros pensamos en algunas situaciones que tenemos que es un problema muy grande, y muchas veces también tenemos sueños grandes respecto a algo que nosotros anhelamos en nuestro corazón o para con nuestra familia. Y muchas veces
sentimos miedo, pero no debemos de estar desalentados o estar como tristes, no. Debemos de confiar, ¿verdad? Que Dios puede manejar cualquier situación. Ese Dios todopoderoso, que es nuestro Padre Celestial. Que Dios puede, de verdad, puede hacer más de lo que nosotros podemos imaginar. Eh, en todo lo que nosotros pidamos a Dios, tengamos la confianza que Él tiene el poder para manejarlo todo y que puede sacarnos adelante de cualquier situación. Quiero que leamos en el Salmo 34:18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Él salva a los contritos de espíritu, o sea, a los que estamos abatidos, a los que estamos más bien rendidos en su presencia, estamos quebrantados, pero muchas veces abatidos por las situaciones que estamos pasando. Dios está de verdad, está cerca de los quebrantados de corazón. Tenemos que ser esa gente que doblega nuestro corazón, que nos quebrantamos ante su presencia y, amados, Dios quiere manifestarse, glorificarse a nosotros cuando tenemos una actitud de humillación. Dios es todopoderoso y Él quiere respondernos y sacarnos avante de cualquier situación. Solamente debemos de clamar a Él. Él es un Dios consciente, Él es un Dios todopoderoso. Aunque muchas veces el enemigo susurra que Dios no los escucha, que estamos perdiendo el tiempo. ah, eh, Muchas veces el enemigo nos, nos puede hacer pensar que no lo merecemos, que Dios nos atienda, eh, pero Dios nos está escuchando, Dios siempre nos está escuchando y Dios quiere que nosotros confiemos en Él, porque Dios es un Dios eh, que está presto para nuestras oraciones y tenemos que aprender de Él, tenemos que aprender de Él porque Él es el Dios Todopoderoso que tiene el poder en el cielo y en la tierra, por lo que su propósito y su voluntad prevalecerán. Aprendamos a confiar en su sabiduría y en su bondad. Aprendamos acerca de su naturaleza amorosa y su carácter generoso. Dios es un Dios de carácter. Dios no cambia. Dios es el mismo por los siglos de los siglos, pero Dios es amoroso y Dios es bondadoso. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, con su bondad, Él quiere alcanzar a bendecirnos en las peticiones que nosotros hagamos, que son peticiones que Él puede examinar y decir, bueno, esta petición clasifica en mi voluntad y darnos una respuesta de un Dios eterno que desea y tiene lo mejor para nosotros. Ese Dios todopoderoso, eh, de verdad, que quiere bendecirlos en todo momento. Quiero que leamos en el Salmo 33:11. Dice así: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Dios, el consejo de Jehová, permanece para siempre. No es un consejo que se da hoy y que mañana ya no vale. No, el consejo de Dios no tiene limitación. El consejo de Dios es eterno. Y el consejo de Dios lo podemos encontrar a través de su palabra que nos instruye, su palabra que es toda poderosa, su palabra que es toda poderosa. Dios quiere de verdad eh,
que nosotros escudriñemos su palabra para instruirnos en esos consejos que permanecen para siempre y esos pensamientos de su corazón que son para todas las generaciones, que son para toda nuestra familia, y de verdad, como podemos ver en Job, ¿verdad? Que Job, ah, cuando Dios restauró todo em, lo que había perdido, el doble, y Job pudo bendecir a sus hijas, sus nueras, sus nietos, y bueno, alcanzó para más generaciones. La bendición de Dios es una bendición que alcanza nuestras generaciones, ¿verdad? Espiritualmente, material y económicamente, en todas las áreas. Las bendiciones de Dios emocionalmente y en todas las áreas, físicamente, en salud. Dios siempre quiere bendecirnos. Ah, debemos, amados, de verdad atender, abrir nuestro corazón, abrir nuestros ojos a la instrucción de Dios. Eh, Hay cosas que nosotros no podemos cambiar, ¿verdad? Pero Dios sí tiene el poder para cambiar cualquier situación que para nosotros esté fuera de control. Dios, Él con su poder divino, Él sí puede controlar, enderezar las cosas y puede sacarlos avante. Por ejemplo, recuerdo que cuando en los tiempos de Moisés, Josué, Caleb, ¿verdad? Que todos, la mayoría conocemos, ¿verdad? Que eh, Faraón y el rey de Egipto y su ejército iba persiguiendo al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y llegaron frente al mar y no tenía el pueblo de Dios salida porque el mar es muy ancho, muy profundo, y, y entonces Dios le dio una orden a Moisés que extendiera su mano y ordenara al mar que se abriera. Moisés obedeció a la voz de Dios, a la dirección de Dios. Dios abrió el mar y el pueblo de Dios pasó en seco, y después el pueblo enemigo, el ejército de Faraón, se metió tras ellos, y Dios, cuando salió el pueblo de Dios al otro lado, ya a tierra, Dios cerró las aguas y los ahogó a todos. Y ese es el Dios nuestro, ese es el Dios de los siglos, el Dios todopoderoso, el Dios que puede cambiar cualquier situación que tú tengas, y aquello que está bajo tu control, aún puede ser deudas en los bancos o en alguna situación que tú ya dices, bueno, ya eso no hay solución, está bajo mi control. Dios, si clamas a Él, Dios puede hacer un milagro. Si está en su voluntad, lo hará, y lo hará bien hecho, y se sacará avante. Debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, porque Dios es un Dios de todo poder, es un Dios que todo lo puede, y aquellas cosas que nosotros como humanos no podemos cambiar, Dios sí tiene el poder para que a través de la oración nuestra Él la cambie. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Quiero observar 3 puntos aquí. Bendito sea Dios. Eh, Dice el primer punto: Dios no es un genio. Solo porque oramos no significa que conseguiremos lo que queremos. Si se nos diese lo que pedimos en cada oración, seríamos unos consentidos de Dios. Si eres padre, ¿le das a tus hijos todo lo que te piden? Probablemente no. Bueno, eso viene en signo de pregunta. ¿Les darás todo lo que te piden tus hijos? Probablemente no. Es cierto. Nosotros a los niños, de acuerdo a la edad, a nuestros hijos no podemos darle todo lo que ellos piden, porque hay cosas que no
no les conviene, no le edifican, no son de bendición para ellos. Así es el Padre Celestial con nosotros, así es el Padre nuestro que está en los cielos con nosotros. No en todas las oraciones eh, nosotros vamos a experimentar que Dios nos va a responder, porque lo que no es para bendición y no está en su voluntad, Dios no lo va a responder, aun cuando somos sus hijos e hijas, porque Él nos ama y quiere darnos lo mejor. Nosotros como adultos, ¿verdad? Eh, Entendemos a nuestros hijos y Dios también, Él ve, es un Dios que nos ama y que nosotros somos sus hijos y Él, ¿verdad? Él nos va a sacar avante en toda situación, pero nosotros tenemos que ser pacientes en el sentido de que oremos y esperemos que Dios, que da lo mejor, nos traiga una respuesta de bendición conforme a su voluntad, a las peticiones, a las oraciones que considera que a su voluntad eh, nos puede bendecir. Punto 2. A veces los cristianos oran en conflicto. A veces los cristianos oran por diferentes resultados, a pesar de que están orando por lo mismo. Es cierto, a veces nosotros oramos en conflicto, un poco confundidos, no presentamos oraciones claras y queremos diferentes resultados, a pesar de que estamos orando por lo mismo. Amados, nosotros tenemos que ser claros, porque Dios no podría contestar a una oración en esa forma. Dios quiere que nosotros oremos en una forma específica, con una oración clara, eh, y Dios quiere que nosotros de verdad tengamos una actitud de confianza en Él y que oremos de verdad, pidiendo al Padre eterno, a Dios gran yo soy, al Todopoderoso, en una forma clara y específica, y Dios va a traer la bendición siempre y cuando una respuesta de bendición a las peticiones que hayamos hecho, siempre y cuando sea su voluntad. Vamos a confirmar con un versículo bíblico que está en 1 Juan capítulo 5, versículo 14. 1 Juan capítulo 5, versículo 14 dice así: y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso nos da claridad de que hay oraciones que Dios no las toma en cuenta porque no están en su voluntad, ¿verdad? Entonces, tenemos que entrar con confianza al trono de la gracia, o sea, orar identificados como un hijo al Padre Eterno, una hija al Padre Eterno con confianza, con conexión, pero decirle: Señor, presento esta oración delante de ti o diferentes peticiones en una forma ordenada y clara, pero Padre Eterno, que se haga tu voluntad en la respuesta que yo anhelo recibir. En el nombre de Jesús tú oras así y vas a ver la voluntad de Dios manifestada en la oración que tú haces. Ah, por ejemplo, Jesús, ¿verdad? Eh, nos enseña a orar con esta actitud. Eh, por ejemplo, Jesús oró al Padre cuando él sabía que ya lo iban a entregar para que fuera crucificado como Cordero de Dios, ¿verdad? Eh, Jesús eh, ya había predicado mucho en la tierra, había capacitado a sus discípulos y bueno, hizo muchísimas cosas, extendió el reino de los cielos en muchos lugares y hizo el trabajo que
el Padre Eterno le había, le había delegado, le había comisionado, y él sabía que ya venía la persecución y que lo iban a entregar, lo iban a matar, llevándolo a la cruz, ¿verdad? Y que él, obedeciendo al Padre Eterno, tenía que dar su vida en rescate por nosotros los seres humanos, que todos estábamos perdidos, destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús entró en un sufrimiento y Jesús oró al Padre y el Señor Jesucristo, Jesús, ¿verdad? Él dijo, eh, él presentó la petición de oración, pero quiero que se haga tu voluntad. Ah, y así como Jesús oró, Padre, si quieres, te pido que quites esa copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 42. O sea, Jesús, ¿verdad? Él no pecó, él se daba como Cordero de Dios, como ofrenda al Padre Eterno por nosotros los pecadores, y él ya iba a ser entregado, y él oró al Padre Celestial, a su Padre, a Jehová nuestro Dios, y él le dijo, dio a conocer su sufrimiento, pero le dijo, Padre eterno, mi Dios, mi Padre, que no se haga mi voluntad, aunque yo tengo mucho sufrimiento, mucho dolor, pero quiero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la actitud que Jesús nos enseña para que quede para nosotros, que en todas nuestras peticiones nosotros la presentemos con confianza al Padre Eterno, pero que le digamos que no se haga de verdad nuestra voluntad, sino sí la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en toda petición que hagamos, que no se haga la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios. Quiero que oremos en este momento. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, presento, Dios viviente, toda esta linda gente que nos ha estado escuchando. Y Dios gran yo soy, en el nombre de Jesús de Nazaret, presento cada hijo e hija tuya delante de ti. Dios, hoy nos has instruido, Padre eterno, cómo orar y como hijos, cómo acercarnos a ti, Padre eterno, a través de la oración, a través de la oración que es conversar con Dios, que es conexión en una relación de comunión contigo, Padre Celestial, y en el nombre de Jesús, oh Dios, hoy oramos, presento Dios toda esa linda gente, oh aleluya, esa preciosa gente, hijos e hijas suyas de Iglesia Génesis, lavados con la sangre de tu Hijo Cristo Jesús, el Cordero de Dios, sellado con el Espíritu Santo, que su nombre está escrito en el libro de la vida, y aleluya, tú los has adoptado como hijos tuyos. Oro Dios para que tú nos dé la capacidad de orar en el orden bíblico,